Ejercicios resueltos de ecuaciones diferenciales exactas y reductibles a exactas. Con la finalidad de comprender esta herramienta, este procedimiento, porque es muy importante para ecuaciones diferenciales, vamos a analizar algunos ejercicios de cómo debemos hacer cada una de estas formas para resolver estas ecuaciones diferenciales y a explicar el por qué tiene que hacerse el procedimiento de esa manera, de una manera muy breve, y los ejercicios en 2 o 3 diapositivas máximo cada ejercicio, para que por favor estemos muy atentos y que podamos comprender perfectamente la forma y el procedimiento al pie de la letra. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Ejercicios resueltos de ecuaciones diferenciales exactas y reductibles a exactas. El método para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas, debemos comprender lo siguiente. Una ecuación diferencial de la forma m de xy dx más n de xy dy, ojo con esto, dx dy igual a 0, es exacta si existe una función f de xy tal que la derivada de f con respecto a x sea igual a mxy y la derivada de f con respecto a y sea igual a nxy. Esta es la teoría que nos da las ecuaciones diferenciales exactas. Los pasos para resolver las ecuaciones diferenciales exactas son los siguientes. Primero, debemos verificar la exactitud, o sea, verificación de exactitud de esa ecuación precisamente. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de m con respecto a y y la derivada parcial de n con respecto a x. Si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces se dice matemáticamente que la ecuación que estamos resolviendo es exacta. Ahora, después de esto vamos a encontrar la función potencial f de xy. Esto es, para poder encontrar esta función, vamos a integrar m de xy con respecto a x. O sea, esta integral debe de ser con respecto a x, manteniendo y como constante. F de xy es igual entonces a la integral de m de xy con respecto al diferencial de x más g de y, que se considera como una función constante, porque y la estamos manteniendo constante, como dice aquí, en este procedimiento. Donde g de y precisamente es una función arbitraria de y, que puede ayudarnos a resolver el ejercicio. La derivada de f de xy con respecto a y
va a ser la derivada parcial de f con respecto a y, y esto va a ser igual a la derivada parcial de la integral de m de xy dx, pero con respecto a y. Espero que esto se entienda. Lo podemos reescribir a la mejor, permítanme tantito, para ver si queda un poco más claro. Ok. Voy a cambiar esta parte para ver si se entiende y lo paso para acá. Control X, Control V, y a ver si así queda un poco más entendible. Esto, la derivada de f con respecto a la derivada de y, o sea, la derivada parcial de f con respecto a y, es igual a la derivada parcial de la integral que hicimos de m con respecto a x, ¿sí? Pero esta derivada es con respecto a y, más g', que sería la derivada, ¿sí?, de la función, o sea, g' de y. Vamos a comparar esta derivada con n de xy para determinar el valor de g'. Si hubiera una diferencia entre esta función y la función m cuando se hace esta estructura, entonces estaríamos pensando que esa diferencia es g' de y. Ahora, si integramos g' de y para encontrar g de y, ¿sí?, sustituimos g de y en f de xy, en f de xy va a estar a fuerza g' de y, entonces sustituimos la g de y en f de xy, ¿sí?, sería esta función, y entonces vamos a obtener la solución general. La solución general de la ecuación diferencial f de xy, vamos a decir que para poder obtener esta solución general, f de xy, que es esta función que obtuvimos, ¿sí?, por la integral de m, y agregando g de y, como está aquí, le vamos a llamar c, porque al final de cuentas es constante con respecto a y. Y entonces es una constante, ¿sí?, y es una constante arbitraria. Ahora, esa sería la forma de las ecuaciones exactas, o sea, ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones diferenciales reductibles a exactas? O sea, que no son directamente exactas, pero que pueden llegar a ser exactas. Bueno, las ecuaciones diferenciales reductibles a exactas. Si una ecuación diferencial no es exacta, a veces se puede multiplicar por un factor integrante llamado mu de xy para hacerla exacta. ¿Cuáles son los pasos para resolver una ecuación diferencial reductible a exacta? Bueno, los pasos son los siguientes. Primero, verificar, ¿sí?, la verificación de la no exactitud. O sea, voy a verificar que la derivada parcial de m con respecto a y sea diferente de la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Ok? Esa sería una forma, vamos a decir, de poder verificar la no exactitud. Esa sería la forma correcta. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el factor integrante. Después de hacer la verificación y que vemos que no es exacta porque no se cumple esta igualdad, estos son diferentes, entonces tenemos que encontrar el factor integrante. Ese factor integrante le llamamos mu de xy, este factor. Para eso vamos a calcular
la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x entre n. Si esta expresión depende solo de x, entonces el factor integrante mu de x depende solo de x y se calcula como mu de x igual a la exponencial de la integral de la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. Y todo esto dividido entre n. Y obviamente estoy haciendo una integral con respecto a x. Si la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y entre m dependen solo de y, o sea, es el otro caso, depende solo de y, entonces el factor integrante mu de y, porque acá ya tengo mu de x, depende solo de y se calcula como mu de y igual a la exponencial de la integral de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y entre m. Y obviamente esta integral es con respecto a y. Corregir aquí un detalle porque faltaba una y. Listo. Ahora, en algunos casos, el factor integrante puede depender de ambas variables, pero estos casos son muy complejos de resolver. Entonces, si vemos que el factor integrante depende de las dos variables al mismo tiempo, tenemos que esperar que la solución de esa ecuación sea muy compleja. Vamos a continuar con el procedimiento. Ahora, acuérdense que estamos en ecuaciones diferenciales reductibles a exactas, o sea, no exactas, sino reductibles a exactas. Después, el procedimiento nos lleva a multiplicar por el factor integrante, o sea, el factor integrante, ¿sí? Esto es, multiplica la ecuación diferencial original por el factor integrante mu xy. Cuando ya se hace esa multiplicación, entonces se lleva a cabo la verificación de exactitud de la nueva ecuación resultante con esa multiplicación. Se verifica que la nueva ecuación sea exacta. Si tenemos ya esa ecuación exacta, entonces ya sabemos cómo se resuelven las ecuaciones exactas y podemos llegar a la solución general. Se resuelve la ecuación exacta resultante y utilizando los pasos descritos en la forma de la solución exacta, de ecuaciones exactas, se resuelve para obtener la solución general. Puntos clave. Los puntos clave es: la verificación de exactitud es fundamental para determinar qué método de solución aplicar. Si encontramos que los dos factores m y n son iguales, entonces son exactas y se resuelve por el primer método. Pero si encontramos que no son iguales, entonces no hay exactitud y por tanto hay que resolver por este segundo método, que sería el de ecuaciones diferenciales reductibles a exactas. El factor integrante es una herramienta poderosa para transformar ecuaciones no exactas en exactas. La práctica es esencial, ¿sí?, para dominar estos métodos, obviamente. La verificación de la exactitud. La verificación de la exactitud es un paso crucial, importante, en la resolución de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Su propósito principal es determinar si una ecuación diferencial dada pertenece
a una categoría especial llamada ecuación diferencial exacta. Bueno, aquí vamos a explicar precisamente el detalle de cómo o de qué significa, ¿sí?, y por qué es tan importante, ¿sí?, esa verificación de la exactitud. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Bueno, recordemos que una ecuación diferencial exacta es una ecuación de la forma m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Se considera exacta si existe una función f de xy tal que la derivada parcial de f con respecto a x sea igual a m de xy y la derivada parcial de f con respecto a y sea igual a n de xy. En otras palabras, una ecuación exacta es aquella que se puede obtener directamente al calcular las diferencias totales de alguna función específica f de xy. Verificación de la exactitud. El propósito de la verificación de la exactitud, el objetivo de esa verificación de la exactitud es determinar si una ecuación diferencial dada cumple con la condición necesaria para ser exacta. Esta condición se expresa mediante la siguiente igualdad. Derivada parcial de m con respecto a y debe de ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x, donde la derivada parcial de m con respecto a y representa la derivada parcial de la función m de xy con respecto a la variable y, mientras que la derivada parcial de n con respecto a x representa la derivada parcial de la función n de x con respecto a la variable x. Si esta igualdad se cumple, entonces la ecuación diferencial es exacta y podemos proceder a encontrar la función f de xy, ¿sí?, que la genera. Si la igualdad no se cumple, la ecuación no es exacta en su forma actual y necesitamos buscar un factor integrante para transformar en una ecuación exacta esa ecuación. Importancia de la verificación de la exactitud. La simplificación del proceso de resolución. Las ecuaciones diferenciales exactas son relativamente fáciles de resolver, ¿sí?, una vez que se ha verificado su exactitud. El proceso de encontrar la función f de xy es directo y sistemático. El fundamento teórico nos dice que la verificación de la exactitud se basa en un sólido fundamento teórico del cálculo diferencial, lo que garantiza que el método de solución sea preciso y confiable. Las aplicaciones prácticas, las ecuaciones diferenciales exactas tienen aplicaciones en diversos campos de la ingeniería y en la física, por lo que es importante poder identificarlas y resolverlas correctamente. En resumen, la verificación de exactitud es un paso fundamental en la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí?, y nos permite determinar si una ecuación es exacta y por lo tanto si podemos aplicar el método de solución directo y eficiente. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Ejercicio 1, modelado de flujo de datos en una red. Quise aplicar los ejercicios precisamente
a ejercicios que tengan que ver con ingeniería en computación, o sea, con lo que es cómputo directamente. Por eso es que elegí algunos ejercicios de este tipo. Problema: considera una red donde el flujo de datos se modela mediante la ecuación 2xy más y cuadrada de x más x cuadrada más 2xy, perdón, x cuadrada más 2xy de y igual a 0. Determinar si es exacta y si no, encontrar el factor de integración. Bueno, vamos entonces primero a la solución. Verifiquemos si es exacta o no. Para eso tenemos m de xy, que es esta parte, 2xy más y cuadrada. N de xy, que es esta parte, x cuadrada más 2xy. Luego, recordemos el procedimiento y me dice que tengo que sacar la derivada parcial de m con respecto a y, y que va a ser la derivada precisamente de esto con respecto a y. Y la derivada de esto con respecto a y no es otra cosa más que 2x, ¿sí?, más 2y. 2x más 2y. Luego, la derivada parcial de n con respecto a x, pues es la derivada de esta parte, pero es con respecto a x. Por tanto, va a ser 2x más, ¿sí?, 2y. Esto es 2x más 2y. Fíjense, este y este son iguales. Como estos dos se pueden igualar y resulta que el resultado de esta igualación es idéntico, o sea, son iguales, entonces esta ecuación es exacta. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabemos que esa ecuación es exacta. Vamos al procedimiento de solución. Y para eso nos vamos entonces a obtener la solución general. ¿Cómo obtenemos la solución general? Bueno, vamos a generar una función f de xy, que ayer le llamábamos phi, o en el video anterior le llamábamos phi, y ahora le vamos a llamar f de xy, que es lo mismo, diferente nombre, pero exactamente lo mismo. Si tenemos la derivada parcial de f con respecto a x, esto tiene que ser igual a m, y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n. Integrando m con respecto a x, resulta que, como si recordamos aquí, m, ¿sí?, que es esta parte, 2xy más y cuadrada, la tengo que integrar, ¿sí?, 2xy más y cuadrada la tengo que integrar con respecto a este y. Entonces, para integrarla con respecto a y, me va a dar como resultado x cuadrada y más xy cuadrada. Perdón, m con la integración de m con respecto a x, no estoy derivando parcial, estoy integrando. Recuerden que son inversas, ayer les comentaba eso. Si yo estoy derivando con respecto a y, tengo que integrar con respecto a x. Si yo estoy derivando con respecto a x, tengo que integrar con respecto a y. Esa es una premisa que debemos sabérnosla ya. Bueno, entonces aquí estoy integrando m, ¿sí?, con respecto a x. Entonces, si tengo m, voy a integrarla con respecto a x. Pues es xy, aquí vamos a verificarla para que la veamos. M me dice 2xy más y cuadrada. Si yo integro esta parte, resulta que pues tengo que ponerle el cuadrado aquí y este cuadrado ponerlo como divisor aquí abajo, y se va este 2 con este 2 y me queda xy. Y como aquí es y cuadrada, entonces si lo integro con respecto a x, pues me va a quedar y cuadrada x, punto. O sea, así de sencillo, ¿no? Y es lo que tenemos justo aquí. X cuadrada y x por y cuadrada, punto. Pero a esto le voy a agregar esta función constante. ¿Por qué constante? Porque como estoy integrando con respecto a x,
esta es una función con respecto a y, y por tanto es una función constante. ¿Ok? Derivando f, o sea, como ya tengo aquí f, que es esto, entonces me dice ahora deriva f, pero con respecto a la otra variable. O sea, si aquí lo integré con respecto a x, entonces voy a derivar con respecto a y. Recuerden eso que les digo, siempre crucen. Si integro con respecto a x, derivo con respecto a y. Si derivo con respecto a y, integro con respecto a x. Eso, vamos, es una regla muy sencilla que nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, derivando f con respecto a y, es una derivada parcial de f con respecto a y esto va a ser igual a la derivada precisamente de x cuadrada y más xy cuadrada más g. Por lo tanto, es x cuadrada y derivado con respecto a y, pues es x cuadrada, más aquí este 2, xy, porque y se le quita el uno en el exponente, más la derivada, como esta no sé cuál es, pues entonces nada más pongo g' de y, pues la derivada de g. ¿Vale? Ya está. Comparando con n, ¿sí? g' de y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque vemos aquí este factor que tiene, esto que tiene aquí, x cuadrada más 2xy. Observemos, voy a regresar a la diapositiva anterior para que veamos cuál es porque me dice que tengo que comparar con n. Entonces, ¿cuál es el valor de n? Para que lo recordemos. Y me dice que n es x cuadrada más 2xy. Y aquí tenemos que esta derivada parcial con respecto a y es x cuadrada más 2xy. Por tanto, esto vale 0. Porque son idénticos estos dos. Comparando con n, entonces g' de y es igual a 0. Por lo que g de y, ojo, ¿sí?, es una constante, es una c. ¿Por qué? Porque como esta es una derivada igual a 0, su integral es una constante. Les estoy explicando ahorita este primer ejercicio a detalle, así paso a pasito. Ya los otros me voy a ir nada más de corridito, porque si no va a ser un video gigante, ¿no? La solución general, la solución es general, así, la solución general es, entonces, ojo, x cuadrada y más xy cuadrada igual a c. ¿De dónde saqué x cuadrada y? Regresamos para que veamos de dónde viene. ¿De dónde sacamos x cuadrada y? Habíamos hecho este procedimiento y resulta que esta x cuadrada y viene de f de x. X cuadrada y más xy cuadrada. Y esto lo igualamos a la constante de integración, que en este caso es c. Esta solución representa, ojo, no la solución específica, sino la solución general. Esto es las curvas, o sea, la familia de curvas del flujo de datos, ¿sí? Y si quisiéramos la solución específica, podríamos tomar los valores iniciales de la ecuación, evaluarla en el valor inicial 1, 0, 5, etcétera, en un valor que nos den, y entonces obtener el valor de c, ya al sustituir los valores de acá. Y con eso obtendríamos la solución específica. Mientras lo expresemos de esta manera, es una solución general. Bueno, este es el procedimiento para resolver las ecuaciones exactas. Vamos al siguiente ejercicio. Y ahorita me voy a ir más de corridito, porque ahorita iba haciendo pausa y pausa y pausa para explicar cada detalle. El problema de es la simulación de un sistema de colas. Colas son áreas de intercambio en programación para guardar información, para estar dando prioridades a ciertos procesos o a ciertas operaciones para resolver problemas. Incluso puede ser, por ejemplo, para algoritmos inteligentes, para
¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Muy bien. Un sistema de colas se modela con la ecuación t más y de t más t menos y de y. Y me dice, resuelve la ecuación para analizar el tiempo de espera promedio. Entonces estamos hablando de algo que me dice que tengo que estar tomando en cuenta los tiempos. Es algo dinámico porque son operaciones en computadora, por ejemplo. Verificación de la exactitud. Ya sabemos que en este tipo de ecuaciones tengo que verificar la exactitud y entonces mt de y va a ser igual, esto primero, t más y, nt de y va a ser igual a esto de aquí, t menos y, derivada parcial de m con respecto a la derivada parcial de y va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a y aquí no tengo, esta es una constante 0, y nada más tengo y, pues entonces se hace con respecto a 1, es 1, la derivada de y es 1. Luego, la derivada de n, pero ahora este es con respecto a la otra variable, que sería t, entonces, pues también es 1, ¿ok? Bueno, ya tengo esa parte, bueno, antes de pasar. Como la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a t, esto significa que esta ecuación es una ecuación exacta. Obteniendo la solución general del ejercicio 2, podemos ver que si integramos m con respecto a t, respecto al tiempo, para poder hacer esto, pues simplemente lo que hacemos es que f de t, y, es igual a t cuadrada sobre 2 más ty más g. Ahora, derivando f con respecto a y, vamos a tener la derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial, con respecto a y, perdón, y esto va a ser igual a t más g', porque estoy derivando con respecto a y, por tanto esta es una constante, y solamente me queda t, porque la y se elimina con la derivación, y esta me queda en lugar de g'. Comparando con n, habíamos dicho, porque habíamos platicado de esto, que comparando con n, resulta que g' de y es igual a menos y. ¿Por qué? Porque tenemos aquí t más g' de y. Pero resulta que n, si vamos a la diapositiva anterior, n es igual a t menos y. Por tanto, como aquí tengo t, las t's se me van a eliminar y solamente me va a quedar menos y. Entonces g' de y va a ser igual a menos y. Por lo que g de y es igual a menos la integral de esto, estoy integrando de g' a g. Entonces esto va a ser menos y cuadrada sobre 2, que es la integral de y directamente, más la constante. ¿Sí? Para poder escribir la solución general, pues agarro la f completita, pero como ya tengo el valor de g de y, que es este, pues nada más lo sustituyo aquí y paso esta constante para acá para no igualar a 0. Entonces me queda t cuadrada sobre 2 más ty menos y cuadrada sobre 2 igual a 0. Esta aplicación, ¿sí?, es la solución que puede usarse para calcular el tiempo de espera promedio de la función de la tasa de llegada t y la tasa de servicio y. Recuerdo que incluso les platiqué aquí de que esto se utiliza muchísimo en algoritmos para el control de procesos por los sistemas operativos. El tiempo de llegada y la asignación de tiempos en una cola de para asignar prioridades a los procesos, dependiendo de su tamaño, de su tiempo de llegada, etc. Ejercicio 3.
Factor integrante. Vamos ahora a analizar un procedimiento de factor integrante. El problema es resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos x por y más 1 de y más x de y más 1, perdón, de x más x de y igual a 0. Vamos a verificar. ¿Cuál es el valor de m de xy? Pues es xy por y más 1, que es m. Ahora, más nx de y corresponde a n, que sería simplemente x. Ahora, derivando a m con respecto a y, pues vamos a tener simplemente x, porque es una constante, se elimina. Entonces me quedo con x, simplemente. La derivada de n con respecto a x es 1. Por tanto, podemos ver que la derivada parcial de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x. X es diferente de 1. Por esto, la ecuación no es exacta y necesitamos buscar cómo hacerla exacta. Para eso tenemos que buscar un factor integrante. Obteniendo el factor integrante y verificando la exactitud, entonces vamos a ver el factor integrante. Y decimos, la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n es igual a x menos 1, que es m, ¿sí?, sobre x. ¿Sí? Ahora, y esto va a ser igual, ¿sí?, a 1 menos 1 sobre x. Como esta expresión depende solo de x, existe un factor integrante que depende solo de x. Entonces esto va a ser una mu de x. Y sabemos que para encontrar la mu de x tenemos que calcularla de acuerdo a la exponencial de la integral de 1 menos 1 sobre x de x. Esto es la exponencial de x menos logaritmo natural de x. Y esto es igual a e a la x sobre x, pero resulta que x a la x es 1, por tanto sería es e a la x sobre x independiente, no está dividiendo. Multiplicando la ecuación original por mu, ¿sí?, tenemos entonces que y por e a la x más e a la x sobre x de x más e a la x de y es igual a 0. Vamos a hacer la verificación de la exactitud de esta nueva ecuación. Y entonces resulta que tenemos que m de xy es igual a la primera parte de la ecuación, que sería y de e a la x más e a la x entre x. Y n sería igual a e a la x. La derivada parcial de m con respecto a y es igual a e a la x. Y la derivada parcial de n con respecto a x es igual a e a la x. Y me pueden decir, pero ¿y la derivada de esto? Pues es que es e a la x por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, por tanto es e a la x, ¿no? Entonces el resultado, ¿sí?, como estoy derivando, ¿sí?, con respecto a este a y, nada más me queda porque este es una constante, es x, por tanto este se pierde, nada más me queda e a la x. Entonces me queda e a la x igual a e a la x. ¿Sí? Ahora la ecuación, como estas dos son iguales, entonces la ecuación es... Ya puedo entonces resolver y obtener la solución general. Integrando n con respecto a y, tengo que f de xy es igual a y por e a la x más g
pero ahora con respecto a x, porque estoy integrando con respecto a y, estoy en n. Derivando f con respecto a x, entonces me queda la derivada parcial de f con respecto a x es igual a y e a la x más g' de x. Me pueden decir, pero ¿por qué? Y la derivada de esto, pues es que acuérdense que al derivar esto me queda nada más 1 de x, y entonces estos al multiplicar por esto me queda exactamente. Comparando con m, ¿sí?, g' de x, e a la x entre x, por lo que g de x es igual a la integral de esta estructura que está aquí, e a la x entre x de x. La solución general entonces quedaría como y por e a la x más la integral de este rollo, ¿sí?, es g de x, e a la x sobre x de x, igual a una constante. La aplicación, este tipo de ecuaciones diferenciales y su solución podría ser aplicado al análisis de ciertas partes de algoritmos que tengan un comportamiento exponencial. Vamos al ejercicio 4. La ecuación, esta ecuación exacta directa. Veamos. Problema. Resolver la ecuación diferencial del tipo 3x cuadrada más 4x de x más 2x cuadrada más 2y de y. Ahora, igual a 0. La solución, pues hay que verificar la exactitud. Tomamos m, 3x cuadrada más 4x de xy, n, 2x cuadrada más 2y, y derivamos m con respecto a y y n con respecto a x. Al derivar m con respecto a y, resulta que como esta es una constante con respecto a y, pues entonces me queda nada más esto. Pero la derivada de esto con respecto a y es simplemente 4x. Luego la derivada de esto con respecto a x, ¿sí?, esta es una constante, se pierde, y me queda nada más 2x cuadrada. Pero la derivada de 2x cuadrada es 2 por 2, 4x, 4x. Resulta que esta y esta son iguales, y por tanto esta ecuación es exacta. Y entonces podemos aplicar el método de ecuaciones exactas. Encontrar la función potencial. Entonces integra m con respecto a x, ¿sí? F de xy es igual a la integral de 3x cuadrada más 4xy de x. Esto va a ser igual entonces a x cúbica más 2xy cuadrada y por esta integral, más g de y, que es la constante, la función constante con respecto a x. Muy bien. La derivada de f, ¿sí?, con respecto a y, que sería la derivada parcial de f con respecto a y, es igual a la derivada de esto, que es 2x cuadrada más, ¿sí?, cuadrada. Esto es una constante con respecto a y porque estoy derivando con respecto a y. Entonces 2x cuadrada, solamente esto, más g'. Ahora, comparando con n, resulta que 2x cuadrada más g' es igual a 2x cuadrada más 2y. Y entonces g' es igual a 2y, porque esta 2x cuadrada se va con esta 2x cuadrada y me queda simplemente g' igual a 2y. La integral de g' entonces va a ser g de y igual a la integral de 2y con respecto a y, va a ser igual a y cuadrada más la constante de integración. Sustituyendo g de y, tenemos que aquí en f de xy, tenemos entonces que es x cuadrada más 2xy
más esta parte que es x cuadrada igual a la constante de integral. La solución general entonces es esta ecuación, que es f de xy. Ahora, si quisiera el valor de la solución específica, tendría que conocer el valor de la constante. Pero si no lo tengo, bueno, entonces me expreso la solución general. Puntos clave. Este ejercicio fuerza la verificación inicial y el proceso de encontrar la función potencial. Ejercicio 5. Factor integrante que es dependiente de x. Vamos ahora a hacer un factor integrante dependiente de x. El problema es resolver el siguiente. Y de x más 2x más y por e a la y de y igual a 0. Vamos a verificar la exactitud o la no exactitud. Resulta que tengo m, que simplemente es y, y tengo n, que es 2x más y e a la y. Si yo derivo m con respecto a y, pues resulta que tengo la derivada que es 1. Y si derivo n con respecto a x, pues resulta que todo esto se pierde porque son constantes para x, pero esta es un 2, su derivada. Pues resulta que 2 es diferente de 1, por tanto estas derivadas parciales son diferentes y entonces la ecuación no es exacta. Y como no es exacta, tengo que buscar un factor integrante para verificar la exactitud. El cálculo del factor integrante entonces es la derivada parcial de n con respecto a x menos m con respecto a y sobre m, porque ahorita estoy trabajando con m. Cuando puedo trabajar con n, puedo trabajar con m, en este caso estoy trabajando con m. Como ya tengo las derivadas parciales de n y m, pues es 2 menos 1, 2 es 1, 2 menos 1 sobre y, porque m vale y. Y esto va a ser igual a 1 sobre y. Como el resultado depende solo de y, se puede encontrar un factor de integración que solo dependa de y. Esto es mu de y. Y esto va a ser igual a la exponencial de la integral de 1 en y de y. Esto va a ser igual a la exponencial del logaritmo natural de y. Este logaritmo se cancela con este exponencial y simplemente me queda y. Vamos a multiplicar por el factor integrante, ¿sí? Y entonces resulta que al multiplicar la ecuación por mu, me queda y cuadrada de x más 2x más y cuadrada por e a la y de y. Esto va a ser igual a 0. Esta es la ecuación. Ahora vamos a verificar la exactitud de esta nueva ecuación. Vamos a tomar m, que es y cuadrada. Vamos a tomar n, que es 2xy más 2 más y cuadrada por e a la y. Y entonces tengo ya m y n. Voy a derivar m con respecto a y n con respecto a x. Entonces m lo derivo con respecto a y resulta que es 2y. Voy a derivar n con respecto a x y resulta que como este es constante se quita y me quedo con esto, pero al derivarlo con respecto a x me queda 2y. Y entonces 2y es igual a 2y, por lo tanto ahora ya la ecuación es exacta. Vamos a obtener ahora la solución general a partir de f de xy. Esto va a ser igual a x por y cuadrada más la integral de y cuadrada por e a la y de y igual a 0. La integral de y cuadrada por e a la y
con respecto a y se resuelve por partes. Es una integración por partes que se debió haber visto en los métodos de cálculo, resultando en e a la y por y cuadrada menos 2y más 2. La solución final entonces es x cuadrada y cuadrada más e a la y por y cuadrada menos 2y más 2 igual a c, como puntos clave. Este ejercicio entonces se centra en el caso donde el factor integrante depende de una sola variable. Hago el siguiente comentario. Si tienen dudas de cómo resolver este ejercicio, esta integral de aquí, pueden buscarlo en Biblioteca Valencia. Ahí lo van a encontrar en cálculo, lo que es el playlist de cálculo, lo que es la integración por partes. ¿Ok? Ejercicio 6. Vamos a este último ejercicio para que quede esto claro. El factor integrante ahora depende de y. El anterior dependía de x, ahora depende de y. El problema a resolverse es x cuadrada más y cuadrada de x menos 2xy de y es igual a 0. La solución pues es la verificación de no exactitud. ¿Sí? M es x cuadrada más y cuadrada, que es esto que está aquí, m. N es menos 2xy. La derivada parcial de m con respecto a y es 2y. ¿Por qué? Porque esto estoy derivando con respecto a y. Este es constante, entonces nada más derivo 2y. N, la derivada parcial de n con respecto a x, pues simplemente es menos 2y. Pero resulta que 2y es diferente menos 2y, por tanto es diferente y no es exacto. Hay que buscar un factor de integración para transformarla en exacto. Para esto entonces utilizamos la ecuación, la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n. Esto va a ser igual a 4y, ¿sí?, sobre 2xy. Y esto va a ser igual a menos 2 sobre x. ¿Tienen dudas? Nada más sustituyan por favor los valores de las derivadas. Ya tenemos las derivadas en el anterior de m, de n. Hacemos la operación aritmética, algebraica, perdón, y llegamos a este resultado. El resultado depende solo de x. Mu de x es igual al exponente de la integral de menos 2 sobre x de x. Y esto es igual al exponente de menos 2 por el logaritmo natural de x, porque esto es 1 sobre x. Entonces es menos 2 exponente. Y esto va a ser igual a x a la menos 2. ¿Sí? Porque este exponente con este logaritmo se cancela y esta x me queda precisamente con el exponente negativo del valor del logaritmo, porque este logaritmo que está aquí pasa acá y me queda x a la menos 2. Se cancela el logaritmo con el exponente. Estos son procedimientos algebraicos, ya los hemos analizado, muy simples. Entonces me queda x a la menos. Esto es igual a 1 sobre x cuadrado. Multiplicando por el factor integrante, este es el factor integrante. Entonces, multiplicando por el factor integrante la ecuación, resulta que ahora obtengo esta nueva ecuación. 1 más y cuadrada sobre x cuadrada de x menos 2y sobre x de y igual a 0. Vamos a verificar la exactitud de esta ecuación. Para esto tomamos m, que es esto, tomamos n, que es esta parte de acá, incluimos su signo para que no haya problemas con la pérdida de este signo, y nos vamos a la derivada parcial de m con respecto a y. Esto es una constante, se pierde y por tanto nada más derivo con respecto a y, y me queda 2y sobre x cuadrado. Simple. Y luego derivo
con respecto a X. ¿Sí? Y como tengo aquí menos 2y sobre X, la derivada de este, ¿sí?, va a ser precisamente, acuérdense que este pasaría arriba, tendremos que hacer la derivada correspondiente y me daría 2y sobre X cuadrado. Muy bien. Podemos verificar entonces que este es igual a este y por tanto ahora ya son exactos. Vamos entonces a la solución general. La solución general es muy simple porque como tengo las ecuaciones exactas y tengo aquí la función f, que sería precisamente la función general, nada más sería x menos y cuadrada sobre x igual a c. El procedimiento, pues hay que seguir la álgebra por favor, pero es muy sencillo llegar a esto. Los puntos clave. Este ejercicio muestra el caso donde el factor integrante depende de x. Hasta aquí esta presentación.